Un cordial saludo, bienvenidos de nuevo al jueves del conversatorio sobre el trastorno límite de personalidad. Le doy la bienvenida a los nuevos seguidores y también a nuestros seguidores que nos están constantemente enviando mensajes, escribiendo por YouTube, por TikTok, por Facebook Live, toda esta parte que nos participan de sus experiencias o que consultan acerca de ciertas situaciones que están viviendo en su convivencia. Les agradezco como las participaciones y también los agradecimientos de que estemos en este conversatorio todos los jueves hablando sobre el trastorno límite de personalidad. Hoy vamos a hablar un tema que es un tema que me lo preguntan muchísimo me lo preguntan, y es acerca del contacto cero. Cuando se inicia el contacto cero, cuando la persona no TLP desea ya empezar o iniciar un contacto cero, es muy importante, demasiadamente importante, que tengan muy claro el por qué quieren hacer este contacto cero. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la solución a lo que están viviendo y que los lleva a tener esta estrategia de contacto cero? Cuando la persona desea tener este contacto cero, pero no está preparada o preparado para esta estrategia, se les juega en contra. O sea, totalmente hay un juego en contra de la persona que inició el contacto cero, pero al mismo tiempo lo rompe. Rompe este contacto cero. Aquí vamos a ver las consecuencias de romper este contacto cero. Esto es este conversatorio es a cada una de las personas que me han contactado, me han escrito, me han consultado acerca de cuando se rompe, cuáles son las consecuencias cuando se rompe el contacto cero. Cuando la persona no TLP inicia este contacto cero, pero si lo inicia con las esperanzas de que a lo mejor él puede cambiar, a lo mejor ella puede darse cuenta, a lo mejor mi pareja eso es lo que necesita, y sobre todo cuando o no lo consultan o cuando lo han consultado demasiado, empiezan a escuchar como consejos. Yo siendo tú debes hacer esto. Yo siendo tú debes hacer aquello. Quiere decir que la persona no te está escuchando, está partiendo de sí mismo y está dando su respuesta en voz alta a sí mismo, pero no te está dando una solución a lo que tú estás preguntando, consultando. Entonces, inicias la etapa del contacto cero. Listo, te vas de la casa, renuncias a todo lo de esta persona afectiva, pero no tienen presente el proceso que se vive, ese autoanálisis, esa reflexión que se vive sin esta persona. Cuando hay una renuncia, cuando ya voy a hacer este contacto cero, ya voy a renunciar a esta relación, se debe tener mucha conciencia, se debe tener mucha sensatez, se debe tener mucha madurez. ¿Por qué? Porque quiere decir que no van a tener contactos, digamos, por teléfono o por celular, no va a haber contactos por las redes sociales, no va a haber contactos por WhatsApp, por nada, por ninguna línea de contacto, ni siquiera la línea de contacto de las amistades, ni siquiera la línea de contacto de la familia. Y se sabe que esto es otro proceso doloroso, porque es doloroso. Renunciar a la persona a la que uno está acostumbrada o acostumbrado a tenerlo ahí o a tenerla allí. ¿Por qué? Porque nos van a dar ansiedad, nos va a dar tristeza, nos va a dar melancolía, vamos a empezar a mirar
como eventos y sucesos dolorosos, pero eventos y sucesos agradables, donde nos va a producir risa, ciertos momentos de felicidad, donde nos va a dar mucha ira, mucho enojo, en momentos en que esta persona me maltrató psicológicamente o físicamente. Y esto es un proceso, es el primer proceso que uno pasa. Pero cuando uno no está preparado para ese contacto cero, créanme que lo que se está haciendo es tener esperanzas. ¿Esperanzas de qué? Esperanzas de que yo me voy a ir y lo voy a castigar o la voy a castigar. ¿Cierto? Pero se olvidan de una cosa muy importante, que es que las personas con trastorno límite de personalidad, su forma de actuar, por ende su forma de pensar, es diferente a las personas no TLP. Recuerden que en el momento del trauma, esa vasija de cristal o de cerámica súper valiosísima y costosísima se rompe, donde sostiene las emociones se rompe. Y al romperse, todas las emociones se despepitaron, todas las emociones no quedaron, nada, ninguna emoción en su lugar. Y hay que partir de ahí. Se debe de partir que la persona con trastorno límite de personalidad, su forma de actuar y de pensar es diferente a la de las personas que no tenemos este trastorno. Cuando yo tengo esa capacidad de análisis, esa capacidad de reflexión, entonces yo voy a tomar la decisión de o romper definitivamente y cortar con esta relación, duélame o no me duela. Pero cuando yo tengo la esperanza de que yo le voy a dar ¿cómo es que se dice? ¿Oportunidad? No, no es oportunidad, sino como, no es un castigo, sino que voy a hacer que yo le vaya a hacer falta, que yo soy importante, que yo soy un gran hombre, que yo soy una gran mujer. Voy a darle una lección, exactamente. Pues le cuento que la lección no lo van a tomar ellos en la forma como las personas no TLP lo vemos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ellos no van a tener compasión. Ellos no van a tener empatía en esa ruptura o en ese contacto cero. Ellos lo que van a hacer es empezar a rebobinar los momentos que la persona no TLP pasó feliz, contenta. ¿Y ellos qué van a hacer? Simple para ellos, pero muy emocionante para nosotros. Porque cuando las personas no TLP tenemos un romance, tenemos una atracción, y esa atracción es única y muy especial. Créanme que es única y muy especial. El romance es diferente, la ternura es diferente, las atenciones es diferente, el estar pendiente de mí es diferente, el llamarme y contarme cómo estás, pobrecita, no te verás, yo te voy a mandar, ahí va el fresquito, ahí va la rosita, ahí va la tortica, ahí va el dulcecito. Y claro, en su vida jamás le había llegado una persona tan supremamente detallista, tan supremamente amable, tan supremamente amorosa y tan supremamente protectora. Estas experiencias en las personas no TLP son únicas. Claro, me gané el cielo. Y nosotros, las personas no TLP, queremos regresar porque ya nuestro primer cerebro se enganchó en ese primer episodio, en ese primer momento de enamoramiento, momento de amor, momento de placer, momento de sexo, porque además el sexo es increíble. Entonces, claro, cuando uno tiene la esperanza de que él va a cambiar o ella va a cambiar, porque yo le estoy dando una lección, oh por Dios, le cuento que todo esto le va a empezar a jugar en contra, muy en contra. ¿Por qué? Porque recuerden que lo que necesitan las personas con trastorno límite de personalidad son personas sumisas, demasiadamente sumisas, demasiadamente tolerantes, que pasen a la indolencia, donde todo lo que diga, todo lo que haga la persona con trastorno límite de personalidad, todo será aceptado, todo será aceptado. Entonces, cuando esto sucede,
él empieza, o sea, estamos hablando de la persona con trastorno límite de personalidad, empieza como ellos viven en el pasado, están en el pasado, siguen en el pasado, desde el momento del trauma, empiezan como a rebobinar o a repasar como los instantes donde la persona no TLP fue feliz, le gustó, le encantó, le fascinó, se enganchó. Y claro, empiezan a buscarnos, ¿cierto? A buscar a la persona que no tiene trastorno límite de personalidad. Y va a empezar a hacer el juego de palabras. Pero es un juego de palabras que es encantador o encantadora. Es un elogio, es volver a ese inicio de esa primera etapa del romance. Y claro, la persona que tiene la esperanza de que él va a cambiar y que este castigo sí le va a servir, se la cree. Le cree que tú eres la mujer más hermosa del mundo, tú eres el hombre más perfecto del mundo, tú eres el hombre de mi vida, tú eres la mujer de mi vida, te necesito que me perdones, jamás te vuelvo a gritar, jamás te vuelvo a pegar, jamás te vuelvo a acosar. Te voy a dar la libertad, vamos a ser felices, esto me está doliendo mucho, esto yo lo estoy aprendiendo, créeme que me enseñaste, voy a ser el hombre que tú quieres que yo sea, que tú seas, yo voy a ser la mujer que tú quieres que yo sea. O cuando empiezan las amenazas, ¿qué? Entonces empieza la amenaza. Te voy a difamar por las redes. O me voy a suicidar, o te voy a quitar los hijos, o voy a ir al trabajo y te voy a armar un escándalo, y empiezan las amenazas. Claro, cuando empiezan a tener estas amenazas, la persona que no tiene trastorno límite de personalidad empieza a decir, ves, no has cambiado, sigue lo mismo, no hay nada diferente a lo que yo estaba viviendo contigo. Claro, él empieza a pensar o a analizar, él empieza a mirar y a rebobinar el pasado, porque no analiza ni piensa, sino que rebobina el pasado y dice, es que yo era tierno, es que yo era amoroso, es que ella me decía cosas que no me gustaban, pero yo me sonreía. Él me decía cosas que no quería, pero yo le sonreía, ¿cierto? Y vuelven a esa etapa. Y vuelven a esa reconquista. ¿Y qué pasa con esta reconquista? Que las esperanzas de las personas no TLP me funcionó que yo hubiera estado hace 2 meses por fuera, me funcionó que haya estado 3 meses por fuera, me funcionó que yo no haya estado 15 días por fuera. Claro, vio que yo era buena, que yo era excelente, que yo era lo mejor, que yo soy paciente, que yo lo amo como es, ya, y regresa. Pero cuando regresa, vuelvo y les digo, las personas no TLP piensan y actúan como ellos mismos. Como yo entiendo, como yo analizo, como yo tengo reflexión. Entonces, claro, él reflexionó, él analizó, él dijo, y lo único que estaba haciendo era repetir palabras a mis oídos para que pudiera engancharme y atraparme de nuevo para regresar. Y regresar. Inmediatamente me dice, sí, yo regresé. Hay un seguidor que nos mandó algo en el WhatsApp, ¿cierto? Que tuvo esa experiencia y que ahí no estoy de acuerdo con la victimización. ¿Por qué? Porque es que las personas no TLP tenemos los 3 cerebros alineados y tenemos nuestras emociones, tenemos nuestras relaciones sociales, tenemos nuestras contingencias, nuestras estrategias, las amistades desde la infancia, amistades desde la primaria, bachillerato, universidad, ¿sí? O sea, tenemos unas muy buenas relaciones sociales. Pero cuando hablamos del amor, pues le cuento que las personas no TLP no entendemos nada. Ahí sí que nada. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una etapa desde la ilusión. Estamos viviendo una etapa desde
como desde algo que no es común, algo que ese hombre y esa mujer tiene que no es común. Es que yo he tenido muchos novios o he tenido muchas novias, pero es que esta es algo diferente. Claro que sí, totalmente diferente. Y ahí nos enganchamos, ¿ya? Entonces, la victimización es por qué se regresa allí. Ahí es donde las personas no TLP necesitan de un psicólogo para que entonces nos ayuden a limpiar esos senderos o esos, digamos, sí, llamémoslos senderos de patrones de conducta que son los que me hacen tener desaciertos. ¿Ya? Esos son laberintos de laberintos de laberintos entre el primero y el segundo cerebro. Esos son unos laberintos impresionantes, totalmente impresionantes. Y ahí es donde nos enganchamos las personas no TLP. ¿Por qué? Porque yo estoy muy bien, porque tengo relaciones sociales, estoy interactuando muy bien con todo el mundo, tengo tolerancia, permito que el otro hable, que las diferencias todas existan y simplemente yo tengo la mía, él tiene la de él y podemos conversar, podemos interactuar, podemos ser felices. ¿Ya? Pero no entendemos que también tenemos laberintos de nuestra infancia que nos hacen acercarnos a las personas con trastorno límite de personalidad y enseguida decimos que es que nos victimizó. ¿Por qué? ¿Por qué esperamos tanto tiempo para poder reaccionar? Porque nos dejamos coger desde el primero y el segundo cerebro, que es el inconsciente, más inconsciente, y nos están dando placebo. Y ese placebo es la que nos lleva a tener estos desaciertos. Entonces, claro, ya la experiencia que tuvo la persona con trastorno límite de personalidad, que ya se le fue una vez, créame que no va a permitir que la segunda vez exista. Créame que no va a existir, porque ya ellos van a empezar a medir como lo que ella o él le hizo tomar la decisión de abandonarlo o abandonarla. Y ahí es donde va a aplicar nuevas, digamos, maltratos. Y empieza más fuerte una montaña rusa de emociones, una ruleta rusa. Empieza a tenernos y a desajustar nuestros cerebros. Entonces terminamos pensando por ellos, comiendo por ellos, caminando por ellos, sintiendo por ellos, deseando por ellos, y ellos son los que son mi único círculo de mi vida, donde allí no hay familia porque me prohibió a través de amenazas y sumisión, o sea, nos vuelve tan sumisos que nos quita identidad, autoestima y toda nuestra valía. Nos lo quitan, eso sí es verdad. Pero yo les pregunto, iniciando una relación, ellos cogieron un arma y dijeron, bueno, es que usted tiene que ser mía, o usted tiene que ser mío. No, la conquista es por las emociones. Y todos debemos de trabajar las emociones. Las personas TLP y las personas no TLP necesitamos trabajar estas emociones. Entonces nos enganchamos con estas emociones y es allí ese contacto cero, que no era contacto cero, sino que era la esperanza de que ella o él pudiera reflexionar y hacer cambios en su vida, no lo va a hacer. Porque ese no es la forma de hacer cambios. Las personas con trastorno límite de personalidad, para poder hacer cambios, es necesario estar en un entrenamiento psicológico. Gustémonos o no nos gustemos tanto a las personas TLP como a las personas no TLP. Necesitamos de estos profesionales para que nos ayude a ver lo que no vemos, a ir quitándonos todos estos laberintos que hay en nuestros primero y segundo cerebro. Entonces, allí, ¿qué pasó? Las consecuencias de romper ese contacto cero se volvió un infierno, el doble o el triple de la primera fase. ¿Por qué? Porque fue solamente linda o lindo mientras regresabas. Pero cuando ya regresaste, fíjese que ya se acabó el reinado. Y al acabarse el reinado, empieza un contraataque con la persona que
lo defraudó, que que le jugó le hizo una mala jugada, que lo traicionó, que lo engañó, y empiezan todos estos descalificativos. Y la persona que no tiene trastorno límite de personalidad no tiene sino dos opciones: o prepararse para hacer el contacto cero y empezar a trabajar sus emociones para el contacto cero y reconocer, me reconozco, me veo, te veo, me veo, te veo, me reconocerle que sí, que me enganché en esa parte linda, hermosa. No, entonces te va a reconquistar. Entonces a ella le gustan los paseos, le gustan los viajes. No, vámonos vámonos para Dubái, o no, vámonos para Cancún, no, vámonos para Francia, no, vámonos, y empiezan a salir. Claro. Y ahí sacan la mejor versión del niño adulto. Feliz, dichoso, viajando, porque ahí los niños no tienen problemas, ahí los niños están completamente sanos. Así son las personas con trastorno límite de personalidad. Entonces, claro, pasé delicioso, fue una segunda luna de miel, fue hermoso, fue hermosa, me cargó, me vistió, me desvistió, me dio la comida, me dio el desayuno en la boca, las fotos que tomamos. Sí, volviste y te enganchaste, pero no comprobaste de que eso es real. Simplemente tus emociones te jugaron una mala partida. Porque eso era lo que quieres tú desde tus emociones, sin la lógica, sin la razón. Entonces las consecuencias van a ser difíciles o van a ser peores. Entonces es muy importante prepárense para el contacto cero. La cantidad de personas que me han preguntado por el chat, por YouTube, por Facebook, por Twitter, por favor, si se rompe el contacto cero, esta persona sí puede cambiar. La pregunta es, ¿usted por qué hizo la estrategia de contacto cero? Si era para darle una lección a su pareja, ya perdió. Ya perdió, estás perdida o perdido. Porque ellos nos leen. Ellos sí saben leernos. Desde el inconsciente nos hacen un total escaneo. Y por eso van a pedir perdón. Y cuando lloran, nos parten el alma. Vamos a decir que sí, porque es que se vuelve una melcocha divina. Y sí, yo lo acepto, yo te recibo, vamos a volver, prométeme que no vas a hacer esto, prométeme que aquello, y todo él dice que sí. O ella te va a decir sí y sí. ¿Y qué pasó? Que todo era una ilusión. Pero esa ilusión, ¿de dónde partió? Esa ilusión partió de la persona no TLP, que no es objetiva, que no lee con objetividad la situación emocional de él. Él tiene un trastorno mental de personalidad, o ella tiene un trastorno mental de personalidad, que lo que ella hace, lo que él dice, no es normal, que todas las palabras que yo vaya a utilizar serán utilizadas, que yo vaya a comunicar serán utilizados en tu contra. Y créanme, que eso no se va a dar a los 15 años. ¿Cómo le parece que es que mi pareja cambió a los 15 años de casados, a los 15 años de estar conviviendo? No, eso pasó en los 15 minutos de felicidad después de la felicidad. ¿Ya? Cuando la persona tiene trastorno límite de personalidad, ellos no saben tener paciencia, tolerancia, resignación, no lo saben, porque, vuelvo y les digo, sus emociones quedaron despepitadas, ninguna quedó en el lugar que debe de estar, y que las personas que no tenemos este trastorno, sí tenemos nuestras emociones en cada lugar, ellos no. Entonces, por favor, la persona que quiera
tener esa estrategia, dije estrategia o táctica, de contacto cero, por favor, primero léanse ustedes, háganse un autoanálisis, háganse esa reflexión. Si lo van a hacer es porque van a estar siempre por fuera, no más, donde no va a haber redes sociales, contacto por las redes sociales, no va a haber contacto por las amistades, no va a haber contacto por la familia de ella o de él, no va a haber contacto con nada, absolutamente nada. Y desintoxicarse de una emoción no es fácil. Entonces, de una vez, saben que van a tener sufrimientos por la abstinencia de su pareja. Entonces, prepárese. Pues vayan donde un psicólogo. Y comenten qué quieren y cómo lo van a hacer hasta que usted tenga esa fortaleza de su identidad, de su valía y de su autoestima. Porque créanme que en la medida que va avanzando la relación con la persona con trastorno límite de personalidad, y si no tiene trabajo psicológico y no tiene reeducación emocional, créanme que le va a quitar su autoestima, le va a quitar su valía y le va a quitar su dignidad. ¿Cuánto tiempo lleva? Pues el tiempo que lleva, si son 3 años, 3 minutos, 3 días, 13 años, 21 años, como pasó con alguien. Entonces, es eso. Entonces, prepárese, acepten esa preparación para no tener retorno. El contacto cero es para no tener retorno. ¿Por qué? Porque se van a dar el tiempo para ustedes fortalecerse en su identidad, en su valía y en su autoestima, que se la corrieron demasiado. Pero vuelvo y les repito, si tienen la esperanza de que esta persona con trastorno límite de personalidad va a cambiar porque le voy a dar porque yo a él le hago mucha falta, o yo a ella le hago mucha falta, olvídese que sí, esto va a ser una lección de vida para él. La lección de vida no va a ser para él, van a ser para ustedes mismos. Entonces, prepárense, si quieren, si desean y si tienen la conciencia, la sensatez, la madurez para hacer este contacto que sea real y sea contacto cero, por favor, prepárense, porque las etapas se van a vivir. Se van a vivir las etapas. Etapas de tristeza, melancolía, ansiedad, ira, enojo, compasión, quiero volver, ¿será que sí? Intentar llamarla o llamarlo, no llamarlo, intentar conseguir por las redes sociales, tener perfiles falsos para poder perseguirla o perseguirlo para ver por dónde anda. No, mejor no hagan nada, quédense en donde están. Hasta que tengan la conciencia y la firmeza y esa sensatez, que sí van a hacer esa renuncia. Es que el contacto cero es una renuncia. ¿Ya? Muy bien. Eli. Hola. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes a las personas que se han conectado hoy al live. Por acá tenemos varias preguntas sobre este tema. Vamos dándole clic a la pantallita a las personas que están en TikTok para ver si este live llega a los 10.000K y podamos compartirlo para que llegue a más personas. Por acá nos dicen: buenas tardes, doctora, saludos. Buenas tardes. Doctora, muchas gracias, dicen por acá por el TikTok. Gracias a ustedes por estar acá. Por acá nos dicen por el Facebook: doctora, buenas tardes, soy madre de una hija diagnosticada con TLP, realmente es muy difícil, pero gracias a usted me ha servido a entender mejor. Mi hija a veces me pide que quiere tomar 11 sola, sin mamá, sin hermano, eso me pone triste, pero lo acepto, solo que no entiendo por qué lo hace, se aleja, luego a veces vuelve. Míreme, ¿qué pasa con nuestros hijos cuando nuestros seres queridos tienen trastorno límite de personalidad y toman esa posición? Es porque la gran mayoría tienen mucho miedo, demasiado miedo.
Y ese miedo hace que ellos tomen esa postura. ¿Qué quiere decir? Que ellos se alejan. Recuerden que la gran mayoría de las personas con trastorno límite de personalidad, las personas que más los aman son las personas que más duro los tratan. O sea, donde hay más descalificantes, más palabras hirientes, más actitudes desafiantes. Entonces, ¿qué es lo ideal? Es que usted aprenda este lenguaje. Las personas que no tenemos trastorno límite de personalidad sabemos de lo que es empatía y compasión. Pero les recuerdo que podemos tener empatía, pero compasión hay que despertarla y lo podemos despertar. Cuando usted despierta la compasión, cuando usted hace las técnicas terapéuticas y se da cuenta y ese espectro visual lo abre a 180 grados y pueda entrar al mundo de su hija, o sea, literalmente, al mundo emocional de su hija, yo sé que usted va a llorar, yo sé que usted se va a estremecer, pero yo sé que usted va a hacer todo lo que sea posible para que su hija sane. Entonces, en la medida en que usted busque a un psicólogo especialista en trastorno límite de personalidad y que le dé tácticas, le dé estrategias, le dé técnicas, pero las técnicas no es de piel hacia afuera. Escriba, cuénteme qué hicieron, haga aquello, no. Empecemos por nosotros mismos, por las personas que estamos tan cercas a personas que tienen trastorno límite de personalidad. Empecemos por nosotros a conocer nuestros laberintos, que ellos no lo leen muy bien. Si nos conociéramos bien, cualquier palabra que ellos utilicen, que las personas con trastorno límite de personalidad utilicen para ofendernos, créanme que no nos va a doler, no nos va a herir, porque sabemos que no soy así. Y que fui mala madre, que fui descarada, que la abandoné, que cualquier cantidad de cosas que puedas decir. No, porque te vas a conocer y conoces de ti misma y sabemos muy bien que vamos a estar con la compasión sintiendo el dolor que ella tiene en ese momento para decir lo que está diciendo. Y ahí vas a empezar entonces a tener un buen lenguaje y una buena comunicación con tu hija. Y posiblemente no vuelva a salir. Pues no vuelva a estar tan lejos de usted. Ok, por acá por el TikTok nos dicen, buenas tardes doctora. Mi hija tiene TLP, ella trabaja, pero no le permite a su pareja que trabaje. Muy bien, y esa pareja que no le permite que trabaje, ¿vive con ella? Le dejamos la pregunta en el aire a la persona de TikTok para que nos la responda. Por el TikTok también nos dicen, hola doctora, siento apego con mi doctor y paso a obsesionarme, no sé salir de esa situación. Bueno, es muy importante que tu terapeuta, no sé si es tu psiquiatra o tu terapeuta, sepa de estas emociones que tienes tú. Sí, es muy importante que lo compartas y él va a saber cómo entonces redireccionarte a otros especialistas para que avances en tu terapia y no te enganches en emociones que no te van a ayudar a avanzar. La persona de TikTok acaba de responder, sí doctora, tienen 6 años juntas. Muy bien, entonces quiere decir esto sucedió real. Vamos a ver si esto es lo que está pasando con él. ¿Qué quiere decir? Exactamente, había una chica que tenía su pareja donde no lo dejaba salir, no lo dejaba trabajar, pocas veces salía con él a la calle y cuando salía con sus ojos vendados, donde iban a cualquier lugar a tomarse una cerveza, a charlar, con los ojos vendados. Cuando la madre ve una actitud y me encuentra en YouTube, me contacta, hablamos y empezamos a hacer terapia, ella se da cuenta que durante un año ese muchacho estuvo casi secuestrado,
porque era la única forma que ella se sentía segura, tenerlo encerrado. Eso es lo que puede estar pasando con tu hija, que lo que está haciendo es que le quitó su identidad, su valía y su autoestima. O sea, lo puso tan sumiso que él no tiene otra forma sino escuchar y hacer y ejecutar la voz que lo está mandando. ¿Ya? ¿Qué pasó? Que ella empezó a hacer toda terapia, empezamos a trabajar terapia, empezó a aplicarle las técnicas a la hija, por fin pudimos sacar al muchacho para que tuviera terapia. Cuando él estuvo ya listo, marcó contacto cero y está feliz. Por ahí de vez en cuando me escribe. Ok. Vamos dándole clic a la pantallita a las personas de TikTok para llegar a esos 10.000K en el video. Por acá nos dicen buenas noches desde España. Gracias, doctora, por su conversatorio. Buenas noches. Gracias por estar acá. Doctora, por estas charlas. Ok, por el Facebook nos dicen, cuando una persona con TLP, tras unos meses de silencio, vuelve o acepta volver a la relación con la intensidad del principio, hay una parte de ellos donde son conscientes de que esa bomba de amor es manipulación y no amor real. Gracias desde España. Muy buena pregunta, gracias. Míreme, cuando usted lo pregunta desde su sensatez, desde su coherencia, desde no tener el trastorno límite de personalidad. Pero cuando uno se adentra en el mundo del inconsciente de la persona con trastorno límite de personalidad, créanme, no son conscientes. No son conscientes. Cuando una persona empieza a hacer terapia, pues la persona con trastorno límite de personalidad empieza a hacer terapia y empieza a ser consciente de lo que ha hecho desde su inconsciente, el cambio es rotundo, rotundo. Es un cambio muy lindo, de mucho crecimiento personal y de mucho, se puede decir, de mucha reconciliación con el trauma, con la vida, y a llevar una muy buena vida desde la reeducación emocional. Ok, por acá por el Facebook nos dicen buenas noches, doctora, mi hija se aleja siempre, no muestra ningún tipo de afecto hacia nosotros, su familia. Ella tiene 20 años. Saludo desde Andalucía. Saludos, gracias por compartir. Me duele escucharlo porque yo sé qué es eso. Aprendan el lenguaje. Créanme que uno cuando aprende este lenguaje, la vida le cambia a uno, pero también le cambia a la persona que tiene trastorno límite de personalidad. Y lo bueno es que está muy joven. O sea que sería un apoyo grandísimo que ustedes se podrían dar y compartir en familia. Ok, por acá nos dicen, doctora, el contacto cero es igual que la estrategia de hielo, me imagino que es la ley del hielo. O sea, aunque tengamos contacto, se le trata de evitar por un tiempo. No, estamos hablando de la estrategia del hielo es la indiferencia. Y vuelvo y les digo, allí lo que hay es un deseo y una esperanza de que la persona cambie, que la persona con trastorno límite de personalidad cambie, que sienta mi ausencia, que vea que lo bueno o buena que fui con ella o con él fue genial, que nadie va a llenar ese vacío que yo le dejé y que él puede o ella puede llegar arrepentida para hacer cambios. Nada que ver con el contacto cero. Es que el contacto cero es una decisión de vida. Es una decisión de vida. Es una decisión donde vas a poder alinearte emocionalmente y vas a tener una salud mental muy sana. Por acá por el TikTok nos dice, hola doctora, ¿cómo puedo aliviar la sensación de vacío? Ay, yo sé que es eso también. Créeme que sí sé. Para tú aliviar la sensación de vacío, es necesario, hay una técnica que la he hecho muy pública, pero no sé si es tan sencilla que a lo mejor no tiene importancia
en hacerlo, tápate un oído muy bien tapado. No puede ser con algodón o te tapas con un tapón de esos de piscina o de esos de ruido, ya, pero mucho. Y te vas a escuchar hablar. Te vas a escuchar hablar. Cuando te escuches lo que tú estás diciéndote, cuando hablas con la otra persona es porque te vas a escuchar lo que te estás diciendo. Si lo logras, me escribes por el WhatsApp. Ok. Por acá por el Facebook nos dicen, buenas tardes doctora. Doctora, cuando un paciente recibe terapia, ¿a qué punto deseamos llegar? ¿Se cura o qué se quiere decir cuando se sana? Con terapia, ¿a qué punto queremos llegar? Muy bien, gracias por la pregunta importante. El trastorno límite de personalidad no se cura, aunque otros especialistas digan que sí, aunque otras personas que tienen trastorno límite de personalidad y hablen por cualquier lugar de las redes digan que sí, no se cura. Le voy a explicar por qué. Háganse de cuenta que es una vasija de cerámica muy costosa y dentro de esa vasija van las emociones. Todas las emociones están dentro de esa vasija. Y dentro de esa vasija están todo lo que son nuestras hormonas, nuestros neurotransmisores, dentro de esa vasija. Y de pronto nuestra vasija se nos cae, se quiebra. ¿Qué pasó con lo que estaba reteniendo la vasija? Se esparció por todas partes. ¿Qué hay que hacer? Reconstruir esa vasija. ¿Cómo se reconstruye esa vasija? Con cada emoción. Hay que reeducar cada emoción. Cuando empiezas tú a identificar cada emoción, a reeducar cada emoción, haz de cuenta como el kintsugi, que es un arte japonés, que estás empatando tu vasija con hilos de oro y va a quedar una vasija hermosa, donde cada fractura que estás uniendo, como la estás uniendo con oro, va a quedar fantástica. Y ahí es donde se sana. Se puede sanar, mas no se puede curar porque la vasija no va a quedar como estaba antes. Va a quedar fracturada, pero con uniones hermosamente, bellamente trabajadas. Exactamente eso, así se trabajan las emociones. Por acá nos dice, le agradezco por sus conversatorios, por estos en vivo, son muy buenos, nos ayuda bastante. Cuando terminé con mi pareja que tenía TLP tenía un mar de dudas, pero con estos conversatorios se fueron aclarando. Ahora entiendo por qué ese bombardeo de amor al principio de la relación y por qué después ella ya no vuelve a ser la misma. Es triste quedarse con la esperanza que algún día todo volverá a ser como antes. Tomé la mejor decisión al irme porque merecemos un amor que nos haga felices y que nos dé paz. La principal persona y nuestro mejor proyecto somos nosotros mismos. Espero que las personas con TLP también encuentren su paz y sé que llevan una tormenta diaria. Correcto, gracias por su participación, gracias por compartir esta experiencia. Gracias. Por acá por el TikTok nos dicen, hola doctora, usted da terapia a distancia ya que yo me encuentro en México, gracias. Sí, la doctora da terapia virtual, online, ahora por el internet te paso la información. Por acá dicen por el TikTok, ¿cómo hacer con el enojo reprimido? Enojo reprimido, sí. Cuando tú hablas del enojo reprimido es porque tú tienes trastorno límite de personalidad para poder dar respuesta. Te dejamos la pregunta en el aire para que contestes inmediatamente a la doctora y te pueda responder. En mi caso, el enganche principal al principio de las personas con TLP es el bombardeo de amor. Luego la cosa como que se enfría y ya cuando vienes a darte cuenta ya estás enganchado y procuras todas las formas y maneras de que eso del principio tan bueno vuelva. Pero lamentablemente no pasa, solo es como un recurso de una vez. Luego viene la devaluación y descarte. Aunque mi ex ahora tiene pareja, ella he visto cómo hace su bombardeo de amor cuando ni tienen ni 3 meses.
y según ella ya es el amor de su vida, que es lo mejor que le ha pasado, etcétera, etcétera. Me pregunto si de verdad ese amor durará o será que luego de un tiempo, cuando se le pase la idealización, vendrá lo típico de lo que hacen las personas con TLP. Le voy a dar respuesta, pero necesito que me dé respuesta a usted también. ¿Por qué la sigue? ¿Por qué sabe tanto de ella? ¿Qué quiere usted ahí? Y segundo, sí, desde el trauma, desde su enfermedad mental, de la personalidad, ellos no saben cómo abordar el otro. Ellos no saben cómo hacer la interacción. Y como mecanismo de defensa, desde el niño, ellos utilizaron lo que vieron en el entorno. Y además, no sé cuál podría ser su trauma para buscar ese mecanismo de defensa. Pero como mecanismo de defensa, ellos ven que es lo único que les ha surtido la forma de poder tener esa interacción con el otro. Pero no son conscientes. Ok. Por acá nos dicen, en cada descarte que hacen a sus parejas siempre hacen lo mismo, lo bloquean de todo y empiezan a buscar a otro para no quedarse solos. Si no encuentran a nadie nuevo, llaman al ex y empiezan a triangularlo con el otro. Son así de tóxicos y malos, lo hacen solo por no enfrentarse a sus propios problemas de soledad. No, no es así, perdón por decirte que no es así. Eso es lo que tú has vivido y lo que tú has interpretado. Lo estás interpretando así. Pero si logras entrar con la compasión que tenemos las personas no borderline al mundo de ellos, vamos a entender que ellos quedan en automático todo el tiempo hasta que se hagan conciencia y reduquen sus emociones. Cuando ellos reducan sus emociones, porque ha pasado, ellos entienden que esta no es la forma, sino que hay otra forma que es unirse a ese lenguaje de las personas no TLP para tener una mejor interacción y una mejor relaciones sociales y familiares. Simplemente que ellos lo hacen en automático. O sea, mecanismo de defensa. Eso es un mecanismo de defensa. Ok, vamos dándole clic a la pantallita a las personas de TikTok, que nos falta poco para llegar a esos 10K, a esos 10.000 likes en el video de hoy. Por acá nos dicen por el TikTok, doctora, mi mamá tiene una conducta narcisista, yo TLP. ¿Cómo puede mejorar la comunicación? A ver, no sé si la mamá tiene un diagnóstico ya por un psicólogo o por un psiquiatra, ¿sí? Pero para que tú mejores tu estado emocional, es muy importante que busques a un psicólogo especialista en el trastorno límite de personalidad y empieces semana tras semana a estar en terapia, mínimo por 5 años. Cuando tú ya tengas esa posibilidad de haber, digamos, armado su vasija, haber empatado y pegado tu vasija, vas a entender, porque ya ahí están adentro tus emociones, vas a entender que la posición de la madre puede cambiar en el momento en que tú también lo hagas. Ok, por acá por el TikTok nos dicen, vamos dándole clic a la pantallita a las personas del TikTok, nos dicen, doctora, ¿cómo puedo manejar el duelo antes de hacer contacto cero? Entonces me estás hablando cómo prepararte antes de hacer el contacto cero. Entonces, el duelo, cualquier cosa que se nos caiga, teníamos, digamos, una vasija de cristal hermosa y vamos a hablar de la vasija durante mucho tiempo. Ay, qué pesar, se me cayó, se me quebró, tuve que botarla, ¿cierto? O sea, vamos a hablar por mucho. O sea, ¿qué quiere decir? Esto es un proceso de lo humano. O sea, la partida afectiva nos va a doler. ¿Por qué? Porque nosotros venimos al planeta Tierra donde está la interacción social y los afectos. Entonces, lo que sí es importante, entonces ve a donde un psicólogo,
donde él te va a enseñar, primero que todo, a retornar a tu estado de identidad, valía y autoestima. Cuando tú ya tengas nivelada esas tres instancias, vas a decir, a partir de hoy, contacto cero, y no hay retorno. Ok, vamos dándole aquí a la pantallita a las personas de TikTok. Bendecida tarde, informe para terapia online, soy de México. En un momento cuando termine el live le pasamos la información para la terapia. Por acá nos dicen, buenas tardes doctora, ¿me puede dar información sobre tus terapias de forma virtual? Hemos buscado el taller DBT y estamos en espera. El hospital tiene muy pocos cupos. Mi hija tiene 16 años. ¿Hay manera de lograr ver dónde está o cuándo se generó el trauma? ¿Será por una ruptura muy fuerte con quien era su segunda mamá? La dejó de ver a los 5 años muy abruptamente. Después la veía, pero porque se topaba con ella. Entre paréntesis, una psicóloga me dijo que ese abandono la marcó. Es muy posible, puede ser muy posible. Pero igual hay que, o sea, lo más importante es que si ella no quiere hacer terapia, háganlo ustedes para que puedan entonces aprender este lenguaje. Cuando ustedes aprenden este lenguaje, que es totalmente disonante, no hay como un hilo de secuencia, porque ellos, recuerden que es que ellos no van a los hechos, ellos van a las emociones, y por eso es que nos confunden como nos confunden. Entonces, cuando tú entiendas esto, vas a empezar a traerla a que haga ciertas técnicas, ciertas prácticas, y lo más importante, que la vas a llevar a tener un razonamiento lógico, porque la vas a empezar a trabajar de que se suelte de primero y segundo cerebro a que llegue al tercer cerebro, que es el cerebro del humano, donde allí están las funciones ejecutivas y está la inteligencia intelectual y la inteligencia emocional, o sea, está la parte de la lógica. Por acá nos dicen, doctora, ¿cuántas sesiones de terapia son recomendables para una persona con TLP? ¿Cuánto tiempo es lo ideal para que mi pareja tome su ayuda? ¿Una sesión mensual está bien? No se puede hacer una sesión mensual. Debe ser una sesión semanal. Y si tu novio no quiere hacer la terapia, hazla tú. Y tú vas a hacer la forma para que cuando hables con él, lo vas a ayudar a que tenga ese control emocional. O sea, vas a tener estrategias y tácticas para que él empiece a verse y pueda tener esa construcción de esa reeducación de sus emociones. La persona de ahorita nos contesta y dice, sí, mi hija sí está dispuesta a terapia, pero no hemos encontrado disponibles los talleres de DBT. Ah, ok. Yo les diría dos cosas. Si ustedes quieren estar en DBT, esperen a DBT el tiempo que sea necesario. Mientras tanto, no busquen otra terapia, otro psicoterapeuta, porque, por ejemplo, las terapias de DBT no sé, he estado, he aprendido, pero las técnicas mías son totalmente diferentes, porque creo es en el trabajo individual y en el trabajo de piel hacia adentro, no de piel hacia afuera. Ok. Por acá por el TikTok nos dicen, mi novio hizo algo que no me gustó y ahora solo quiero terminar y alejarme de él. ¿Y qué te lo está impidiendo? Si ya estás tan decidida, ¿qué te lo está impidiendo? Ok, por acá por el TikTok nos dice, ¿cómo puedo quitar la paranoia en mi TLP? La paranoia, controlando, reeducando cada emoción. Tú reeducas cada emoción. Créeme que esa paranoia, o sea, ese pensamiento intrusivo se va desapareciendo porque vas a colocar en orden. Cuando reeducas tus emociones, vas a colocar en orden cada emoción y vas a poder estar internamente en paz. Pero, ¿cómo lo puedes hacer? Reeducando tus emociones y aplicando técnicas terapéuticas. Y esto sí se logra. Por acá nos dicen,
ver, creo que... ¿Cuál es el proceso de duelo que tiene una persona con TLP? ¿Cuáles son los pensamientos que tiene con respecto a su pareja no TLP? ¿Por qué son rencorosos si ellos son la mayoría infieles? Bueno, esto no, la infidelidad no es exclusivamente de las personas TLP. También las personas no TLP son muy infieles. Y encontramos personas no TLP muy infieles. ¿Qué pasa? Que el sexo, la mentira, está entre el primero y el segundo cerebro. Cuando estamos hablando del trastorno límite de personalidad, recuerden que sus emociones se despepitaron, o sea, están totalmente desorganizadas, por eso su vida es un caos. Pero cuando ellos empiezan a hacer una terapia, ellos van a reeducar cada emoción. Mientras tanto que no reeduquen cada emoción, ellos simplemente van a estar en el primer cerebro, que está el sexo por el sexo, y está toda la parte de las adicciones como la mitomanía, drogas, alcohol, ludopatía, estamos hablando de la anorexia, la bulimia, bueno, estamos hablando de todas las adicciones, ¿cierto? Están en ese primer cerebro. Y el miedo está en el segundo. Entonces, cuando la persona con trastorno límite de personalidad reeduque cada emoción, va a colocar cada emoción en su lugar. Y ellos van a empezar a ser adultos. Porque, ¿qué pasa con las personas no TLP? Que estamos viendo un hombre de 30, 40, 50 años, o una mujer de 20, 30, 40, 50 años, y creemos, tenemos la creencia de que esa persona es tan adulta y tan madura como yo. Pero no. Cuando uno parte de la otra persona, uno empieza a leer y a ver que hay ciertos patrones inadecuados, ¿cierto? Ciertas emociones inadecuadas, ciertas risas inadecuadas, ciertas palabras que repiten mucho, o sea, que no son normal. Entonces ahí empezamos nosotros a saber muy bien si continuamos o no continuamos. Pero como involucramos las emociones, involucramos el sexo, involucramos la ternura, involucramos el protector o la protectora, ahí es donde nos enganchamos. Ok. Estamos listos. Bueno, es la última pregunta. Bueno, la próxima semana estaremos acá en otro conversatorio por Facebook Live, TikTok Live. Les agradezco muchísimo y nos vemos la próxima semana. Sigan enviando temas.